Esta mañana nos da mucho gusto que esté aquí en el Estudio del México al Día la doctora Eugenia Chávez Calderón. Ella es directora general del Centro de Foniatría y Audiología, porque además nos viene a hablar del Día Mundial de la Voz, que va a ser en breve, pero también, doctora, ¿y cómo usamos la voz? ¿Bien, mal o cómo estamos? En general, las personas creen que la voz sale natural, pero sabemos, por eso se creó el Día Mundial de la Voz a través de instituciones médicas, que no se sabe usar correctamente, porque solo algunos de los profesionales de la voz se entrenan. Entonces, la idea del Día Mundial de la Voz es que todos le hagamos caso a lo que dice nuestra voz, porque puede decir estoy muy bien, o puede decir estoy enferma, o puede decir no tengo ganas de funcionar. En general, la población mundial se considera que del 10 al 15% de la población mundial puede tener problemas. Y son avisos a través de la voz de otras enfermedades como neurológicas, digestivas y obviamente respiratorias. Entonces, en realidad, contestando esta pregunta, no sabemos usar bien nuestra voz y tenemos que aprender a usarla. Claro. Sí, porque además la voz obviamente va intercomunicada con la comunicación. En ese sentido, ¿cómo nos comunicamos? Sí, la voz es el instrumento de la comunicación, pero sabemos que la comunicación tiene toda la plataforma del lenguaje, el lenguaje verbal, el lenguaje no verbal, que es el instrumento en sí del pensamiento. Entonces, la comunicación tiene que ser a través del pensamiento, lenguaje y el instrumento de la voz. Y a veces no nos comunicamos correctamente o porque no tenemos la cantidad de palabras que deseamos o porque nuestra voz no está funcionando bien. Y ese mecanismo de comunicación lo necesitamos todos los seres humanos. Todos nos tenemos que comunicar, desde la mamá que habla con el pequeño, el niño que va a la escuela y habla con sus compañeritos o con la maestra, y eso es lo que se tiene que tener mucho en cuenta para este Día Mundial de la Voz, que de hecho el lema es la voz, el primer instrumento o el primer medio de comunicación social, porque nosotros necesitamos comunicarnos con nuestra sociedad, somos entes sociales y la comunicación es un proceso que contempla todo esto. Sí, y además que forma parte de la inteligencia de los seres humanos. En ese sentido, doctora, bueno, pues es la comunicación oral. En ese sentido, en los últimos tiempos donde la gente, usted va a un restaurante, va a algún lugar, la gente está conviviendo físicamente, pero están ausentes con el teléfono celular, por ejemplo. Sí, exactamente. ¿Eso es un reto? Claro. Para la comunicación humana. Sí, nosotros a través del desarrollo de la civilización hemos ido los estudiosos de la comunicación viendo que si nosotros no tenemos una retroalimentación adecuada a nivel de nuestro cerebro, es decir, que se reciba la información de lo que estamos hablando, de lo que estamos escribiendo, pues eso se puede ver muy limitado. Entonces, las personas que no tienen la posibilidad de comunicarse verbalmente, sino todo lo hacen cibernéticamente, se están limitando en muchas cosas al desarrollo de su cerebro, porque siempre tenemos que estar desarrollándonos. Y se afecta la comunicación humana porque si los padres no hablan con los niños a la hora de comer y platican sus experiencias, entonces el niño ya no tiene toda esa retroalimentación, es decir, toda esa información. Entonces nosotros podemos usar las máquinas, pero no debemos olvidar lo que es básico para el ser humano, y es que el cerebro tiene que estar desarrollado a través del oído, a través de la palabra, a través de la voz. De otra manera, estamos limitando mucho el pensamiento, y esto es una cosa muy drástica, porque entonces la gente se va aislando y nosotros tenemos que estar en sociedad. Si nosotros no hablamos, nuestras cuerdas vocales se pueden debilitar. Si nosotros no estamos usando bien nuestra audición, también hay mecanismos que se van a ir perdiendo poco a poco. Entonces hay que limitarlo todo, no quiere decir que no lo hagamos, pero sí limitado. Doctora, ¿y cómo se cuida uno la voz? ¿Qué tiene que hacer para tener una buena voz? Primero, tenemos que tener una buena hidratación, o sea, tomar mucha agua. Segundo, estar atentos a los problemas de la salud respiratoria. Por ejemplo, si hay una gripe, si hay una sinusitis, una alergia, una infección de anginas, hay que rápidamente atenderse con el doctor. No decir es una gripe y ya va a pasar. Si nosotros tenemos un problema con el cambio de timbre de la voz, es decir, que está rasposa, lo que decimos ronco, enseguida hay que atenderse con el especialista, hay que revisar las cuerdas vocales. La alimentación es un tema muy importante porque decimos que nosotros somos lo que comemos. En realidad, la alimentación también tiene una repercusión en la voz. ¿Por qué? Porque puede haber reflujo, puede haber irritantes que pasan muy cerca de las cuerdas vocales, porque está el esófago. Entonces, la alimentación es
sumamente trascendente. Y después, los que nos dedicamos a profesiones de la voz, tenemos que tener técnicas adecuadas, como son los maestros, los líderes religiosos, por supuesto la voz artística, conductores como ustedes, cantantes, actores, pero la población en general debe de evitar hablar con mucho ruido, debe de evitar el abuso de usar volúmenes muy fuertes y tonos muy forzados, ya sea los tonos agudos o los tonos muy graves. Todos esos extremos de abuso de voz nos van a dar problemas muy severos. Qué bueno que toca usted ese asunto, doctora, porque hay quienes creen, o creemos, me incluyo, en que la voz solamente la debemos de cuidar quienes tenemos un trabajo específico en el que utilizamos esta herramienta. Pero no, la gente tiene que cuidar su voz en general. Sí, exactamente es la idea, que la voz está presente en todos, desde la mamá que habla con los pequeñitos bebés hasta pues el empresario, que no es un profesional de la voz artística, pero sí es un profesional de la voz, porque usa su voz. El vendedor, por supuesto el maestro, y también, por ejemplo, a nivel de la vida diaria, que si estamos con mucho ruido va a haber problemas. De ahí sale todo lo del Día Mundial de la Voz, para decirle a la población, háganle caso a su voz. Está bien, está clara, está brillante, qué bueno. No empieza a funcionar como debe de ser para la vida diaria, entonces hay que atenderla. Se enferma la voz. Pues ¿Se cura? Sí, claro. Tenemos una serie de exámenes especializados que no son costosos, que no son agresivos, como es la endoscopia y estroboscopia de cuerdas vocales, y con eso nosotros ya tenemos un diagnóstico fino de qué está pasando con el emisor del sonido, que son las cuerdas vocales. Pero también se puede curar cuando nosotros tenemos una mejor respiración a nivel nasal o cuando sabemos usar bien nuestros pulmones para respirar. Los buenos Entonces, sí se hábitos, cura. ¿no? Exactamente. Y obviamente, si alguien tiene un problema, el médico adecuado son los foniatras. Sí, la especialidad de foniatría que existe desde 1897 exactamente es la especialidad médica que atiende todos los problemas de la comunicación y, por supuesto, los problemas de voz, lenguaje y audición. Muy bien, pues doctora Eugenia Chávez Calderón, directora general del Centro de Foniatría y Audiología. Muchísimas gracias por estar en Gracias, y México al están Día. todos invitados a celebrar el 16 de abril, el Día Mundial de la Voz con nosotros. Y vamos a tener que procurar ya no ir a karaokes ni a Garibaldi. No, O desarrollar técnica de canto para que pueda uno hacerlo adecuadamente. El hay- karaoke es complicado porque no hay una buena Claro. cimentación en cuanto a las pistas. Y que los niños dejen de estarse poniendo los audífonos, estar todo el día escuchando música a alto Sí, volumen. porque el oído no se repone, el oído hay que Exacto. cuidarlo Claro, porque también. es el que tenemos y con ese vamos a estar todo el tiempo. Por cierto, Mar, una de las grandes médicas, científicas de este país relacionadas con el uso de la voz, la doctora. gracias. Muchas gracias por estar aquí. No, al Bienvenida. contrario, es un placer.